empezando y regresando, al principio ya nos hablaste de cómo llegaste, todo, pero fue muy breve cuando nos dijiste cómo llegaste a Pollux. Ok, a Pollux sí... Digo, llegué por internet, digamos por Instagram, supe que existía Pollux. Me apareció como 2 veces y después tenían un libro. Y ahora esa es una primera vez que no me acuerdo qué libro vine a recoger. Está Las muy mal. Mil y Unas Noches. Las Mil y Una Noche en Edición Azuline, seguramente, porque vine antes de Navidad y compré varias cosas. Y digo, estaba Las Mil y Una Noche de Azuline y estaba también... Había un libro raro, es que compré tantas cosas aquí que ya siento que sea... Pero llegué era un libro de botánica mexicana, Sí. que ustedes tenían muy particular, digo, en aquel entonces estaba... Uno blanco, sí, Sí. era el Herbolarium, sí. El herbolario mexicano, digamos, mi novia en aquel entonces era paisajista, entonces lo compré como regalo de Navidad. Y llegué aquí y encontré muchas más cosas. Sí. Y justo fue ahí, en esa primera compra, que yo me acuerdo que salí con muchísimas cosas. No compré una antología de poesía argentina, que era en 2 volúmenes. Solo era el primer volumen y en el segundo debería de estar justo Wilco. Y no estaba, no venía, exactamente. Eso me acuerdo. Venía en el índice, pero no venía, no había esa hasta página. Yo te dije, mira, aquí está anunciado, pero no viene. No, y eso sí. es... Y ahí justamente hablamos por primera vez de Manganelli, otra gran pasión literaria mía, que justo hay una cosa que me impresionó de Manganelli como Wilco, que es muy poco conocido, digamos, no son... Siento que las ediciones de Anagrama, tanto de la Sinagoga de los Iconoclastas, tanto como Centuria, digamos, son libros que están fuera, digamos, de catálogo, como que ya hasta en el mercado de viejo, ¿no? En Mercado Libre, en todo el internet, ya tienen precios fuera de control. Sí. Digo, yo la Sinagoga la última vez lo vi en 17,000 pesos. No puede ser. Sí, pueden checar su Mercado Libre, sí, no, porque ya no hay. Y no lo están republicando, entonces ese es uno de los aspectos que, digamos, me impresionó, porque siento que son autores de culto, pero autores muy fuera de radar, digamos, hasta para quien se está apasionado de literatura italiana o ítalo-argentina, en el caso de Wilco, que digamos son autores muy afuera de radar, que yo le debo justo a esta hermosa editorial que es Adelphi, que por supuesto publica tanto Wilcock como Manganelli en italiano. Sí, porque sí tuvieron mejor suerte, creo, Calazo o Magris, por ejemplo. Sí. Pero hay muchos, para mí, de finales de siglo, creo que hacían la mejor literatura, lo digo en serio, los italianos supongo. Pontilla, por ejemplo. Pontilla, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, y la generación antes adoro Landolfi, Savinio. Sí, pero Landolfi sí tiene... Ciruela se encargó un poco, sí, un poco de republicarlo. Alberto Savinio, que es hermano además de Giorgio de Chirico. De Chirico, todo eso. Sí, más o menos los han traducido. Lo han traducido, sí. Mientras, sí, Manganelli es impresionante. Sobre todo yo siento que uno de los últimos, digamos, con ese estilo, porque yo siento que esa paréntesis tan experimental, tan cercana a la literatura fantástica, ¿no?, de la literatura italiana, ha desaparecido completamente la literatura italiana contemporánea, a excepción de un autor que a mí me parece increíble que no esté traducido al español, que es Michele Mari. Es uno de los principales autores contemporáneos. Está editado por Einaudi, entonces, digamos, una editorial muy prestigiosa en Italia. Y él ha escrito un libro de cuentos que se llama Fantasmagonía, que, digamos, si yo tuviera que recomendar a alguien que tradujera un libro al español, digo, no me resulta que haya traducciones
Y él, por ejemplo, tanto Fantasmagonia como Tutto el ferro de la Tour Eiffel y Verderame, Rosso Floyd, todos esos libros yo siento que funcionarían perfectamente porque entran muy en resonancia con esa, digamos, búsqueda literaria. De hecho, Di Bestia in Bestia, que es la primera novela de Michele Mari que escribió a los 27, 28 años, la editó y la recomendó para la publicación justo Manganelli. Entonces es un escritor que yo siento que es el último sobreviviente, digamos, a pesar que es más joven, pero es, digamos, el último ejemplo de ese tipo de estilo literario. Un poco como Paolo Nori es el último ejemplo de ese surrealismo a la Gianni Celati, a la... digamos que se ha ido ese también como género literario desaparecido. Y ahorita estábamos descubriendo otro gran escritor, Pietro Cittati. ¿Cómo no? Otro gran escritor, Gesualdo Bufalino, por ejemplo. Pleno catálogo Adelphi, justamente, sí. Digo que son grandes escritores que no sé qué tanto éxito tengan en... Digo, a mí eso de Claudio de Magris siempre me impresiona, porque digamos... Digo, Magris es un escritor importante en Italia, pero no logro yo entender el éxito que tiene en Latinoamérica frente a otros autores. Y bueno, aquí por ejemplo a mí me impresiona bastante que el hecho que lo haya publicado Anagrama, Barico se ha vuelto, digamos, un escritor que yo siento es un escritor de narrativa, digamos, de bestseller, digamos. Seda, digo, sí. Ahora, digo, algunas cosas son de mejor calidad, pero yo lo siento más rumbo a Paulo Coelho y Isabel Allende que a una literatura con la lema no tan de creo que sí lo estás rebajando mucho, pero digamos tiene algunos ensayos buenos, por ejemplo el de Hegel y las vacas de Wisconsin, por ejemplo, que son escritos sobre música. Next me parece muy interesante el libro. No lo leí. Admito que sí, digamos, sí. Seda me gustó. No está mal, digamos, no está mal, pero digamos, el hecho que sea uno de los autores, digamos, si uno va en una librería, digamos, mainstream, digamos, no tan cuidada como la Pollux, digamos, en un Péndulo, una Gandhi, es muy fácil encontrar, digamos, a Barico, y digamos, de literatura italiana siento que es el más publicado y el más encontrado. Siento que al final acaba siendo un escritor pop, digo, sí, no tanto Paulo Coelho, fui muy cruel, pobre Barico, digo, tiene su estilo, tiene su cultura, pero al final es un mid-cult, digamos, yo no lo considero, digamos, si tuviera que decir los 10 autores italianos contemporáneos, probablemente no lo pondría, y es impresionante que sí está. Discurso diferente, por ejemplo, es Henry De Luca, que sé que está traducido, bastante leído, pero digamos, De Luca con todas las... no me entusiasma mucho, pero digamos, le reconozco un trabajo literario muy importante. Y siento que sí, Italia se ha ido apagando, como se ha ido apagando en el cine, ¿no? La semana pasada justo platicábamos un poco de eso. Siento que el gran auge que ahora está teniendo el cine mexicano, la cultura mexicana está teniendo, en parte también literariamente, digo, a pesar que después uno puede distinguir, y siento que un poco la cultura italiana se está volviendo una cultura de minoría, digo, no es tan relevante en el escenario mundial, sigue siendo por algunas cosas, pero no lo es como era en los 70, ¿no? Digamos, donde justo había un autor como Rulfo que de repente se ponía a aprender el italiano y a escribir en italiano, ¿no? Esa cosa... O que también otra cosa que yo digo, que hay muchos autores que en los 70 vivían en Italia. Digo, Thomas Bernhard pasó largas temporadas en Italia, Ingeborg Bachmann, que murió justo en Italia, digamos, de un accidente. Y siento que, digamos, esa centralidad de Roma o de Milán en la cultura europea ya se han, digamos, no es que hayan perdido, digamos, su relevancia, pero se ha sectoralizado la relevancia. Siento que Milán sigue siendo una capital europea, a pesar que no sea la capital de Italia. Sí. Pero para una capital cultural, sí, pero de un sector muy, digamos, muy peculiar, que es la moda, el diseño.
pero no lo sigue siendo, por ejemplo, para el teatro. Digo, sí hay teatros importantes, pero no es tan relevante el piccolo como era relevante en los años 70-80. Que digamos, cualquier cosa pasara por el teatro piccolo, de alguna forma después se representaba en todos los grandes teatros europeos. Y digo, y a mí me impresionó bastante. Fui a Milán hace poco y vi la representación de la última obra que se hizo para el piccolo de Sergio Blanco, que es ese dramaturgo uruguayo, digamos, adoptado por Francia, que siento que es de las grandes plumas, digamos, de los grandes escritores de teatro en habla hispana. Y a mí me impresionó bastante porque llegó al piccolo ya, digamos, no fue un descubrimiento como pasaba en los 70, que chance justo había un talent scouting que iban a buscar cosas y entonces de repente eran ellos el sello, ¿no? Que decía, digo, es esa cosa de la programación cultural, de decir, pasar por ahí era la celebración. Yo siento que ahora, digamos, más bien llegan las cosas cuando están ya celebradas en todo el mundo, después llegan un poquito a Italia. Entonces siento que en ese sentido, por ejemplo, la Ciudad de México ahora está en un momento donde está emergiendo como una gran capital mundial, perdón. Digo, también europea por ciertos lados, porque hay muchos, siento, europeos que están viviendo aquí, que están creando aquí, que están escribiendo, digo, que están gentrificando los barrios y subiendo las rentas también, pero siento que hay mucho talento que se está mudando a la Ciudad de México, porque es un lugar donde están pasando cosas. Mientras que estamos hablando, hay cosas que están pasando, sinergias que se están generando en todos los sectores, yo creo, de la creatividad. Quién sabe cuánto va a durar, digo, porque todos los ciclos siento que son van y vienen, pero yo siento que esa relevancia que tenía Italia, regresando al punto, ahora no lo está teniendo más y se ha mudado, digo, también la globalización. ¿Pero a dónde se ha mudado? Bueno, yo siento que, por ejemplo, como que Europa también ya no es el centro del mundo, digo, eso para sí, nada. En eso tienes razón, pero por ejemplo, yo siento igual, ¿no? París ha ido también desvaneciendo esa influencia, ya no hay los grandes escritores franceses, aunque de repente se saque alguien como Leclésio, el premio Nobel, algo así. Bueno, el premio Nobel también ha ido decreciendo, ¿eh? Sí, no, totalmente. Bueno, ya digamos, es casi una burla, ¿no? De lo que era el premio Nobel, pero probablemente los británicos sigan conservando su... Tío, pero la universalidad del idioma más que por... Probablemente. Pero siguen teniendo buenos escritores. Siguen teniendo muy buenos escritores. Y siguen adoptando buenos escritores. Que también. La otra cosa. Creo que, por ejemplo, de dónde está mudando, yo creo que, por ejemplo, la habla hispana y en general el español latinoamericano en un unicum se ha vuelto de alguna forma un referente. Eso también en las capitales de Estados Unidos. Hablo de capitales porque yo siento que, por ejemplo, lo que son Los Ángeles para el cine, Nueva York para la cultura en general, y cómo está creciendo Miami, que al final sí es un gran mall y todo, pero está creciendo el mercado cultural de Miami de una forma muy interesante. A mí, digamos que por necesidad de trabajo tengo que ir bastante seguido. A mí me ha impresionado como un poco con Art Basel y todo ese mundo del arte, ha crecido muchísimo Miami, digamos que no solo es un territorio, digamos, un poquito superficial, ¿no? De esa especie de sí lo es, pero sí empieza a tener empieza a tener cosas y es en español. Digo, Gagosian ya tiene una de sus galerías ahí, en fin, todo eso. No, y siento que, por ejemplo, se ha vuelto el lugar de habla hispana, digamos, una especie de, como lo es Los Ángeles, pero aún más. Es un lugar donde uno llega y no se habla inglés, por ejemplo, ¿no? Y donde se encuentran o pasan por ahí la mayoría, digamos, de los productos, digo, pienso a nivel cinematográfico, los productores, los compradores, digo, hay como una circuitación muy interesante de talento. Después que se quede o no es otro tema, pero por ahí pasa. Y siento que
el hecho que una ciudad tan importante, también a nivel político, pensamos a las elecciones, no sea una ciudad inglés hablante en Estados Unidos, a mí me parece muy interesante. Y entonces yo creo que, por ejemplo, la Ciudad de México es una gran capital y su relevancia a nivel cultural, digo, uno lo piensa a nivel musical, por ejemplo. En casi todos los tours de los músicos más interesantes del momento, todos pasan por la Ciudad de México. Y también hay un tema, por ejemplo, de las residencias artísticas, ¿no? Digo, desde Ai Weiwei, digo, sé que estoy hablando de nombres muy a la moda y en ese mundo, pero no sé, ¿cómo se llama? Dan Vo, ese artista contemporáneo de origen vietnamita, digo, el final, el pasaje por el Jumex, la representancia, creo, de la... Damien Hirst. Ese es como que el gran referente. Antes de ser Damien Hirst, estuvo viviendo mucho y en el centro de la Ciudad de México. Bueno, como no, todas buen lugar de decir, la calavera, digo, es un zompantli dorado, ¿no? Sí, exactamente. Diamantado. Sí, no. Y ya está su... Y digo, y eso es, para mí es muy importante. Siento que, por ejemplo, como extranjero, aquí hay un tema de riesgo, que, digo, hay una imprenta, digamos, una huella, perdón, no sé de la traducción equivocada, pero hay una huella que es importante estar muy cuidados con el poner, ¿no? Por ejemplo, creo que hay un riesgo de canibalizarse una cultura, usar una cultura, de alguna forma, digo, gentrificar, ¿no? Un sistema cultural. Y eso siento que es muy difícil encontrar un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en el momento que un espacio ya no es un espacio que pueden vivir las personas de la ciudad, digamos, la interacción de los extranjeros se vuelve una interacción tóxica. Y digamos, por ejemplo, pasa mucho con las librerías, ¿no? Digo, eso me parece un punto que se relaciona muy bien, ¿no? Siempre, cuando compro libros aquí, pienso siempre, voy a publicar porque así apoyo la Pollux, o si publico, digamos, en redes que he comprado un libro u otro, chance de alguna forma un lugar, digo, y ha pasado con muchos lugares en el centro de la Ciudad de México, ya en el momento que hay tanta gente que compra, no solo los precios suben, pero ese espacio ya no es, digo, no es el caso de ustedes, por supuesto, pero ya ese espacio no es un espacio vivido. Fíjate que no estaría tan de acuerdo. En primera, esta ciudad es enorme. En segunda, el mexicano tiene un tipo de cultura que sí parece muy amigable. Muchos nos dicen que es una falsa cortesía y tal. José Zúñiga, el escultor, decía, el mexicano tiene la cultura del rebozo. En las mañanas es abierto, cálido, pero en las tardes se encierra. Eso es verdad. Y otra, esta ciudad es sumamente... vive en un caos muy cósmico. No, eso estoy... Inclusive en el centro, donde empiezas a ver a muchos, ves mucho más gente que se anda moviendo, porque es muy diferente el tipo de gente que viene al centro entre semana que el que viene el fin de semana. El fin de semana, estoy de acuerdo. El que viene entre semana viene a trabajar. Viene muchísima gente, pero sabe a dónde va. O sea, ya que venga a trabajar, me refiero que viene a comprar cosas al centro porque sigue siendo el lugar más barato. Sí, donde hay todo. Porque es el único lugar en la maldita ciudad donde va a encontrar un bulbo de una televisión de 1920, que va a Tepito, que va a Mixcalco, que va a muchos lados, inclusive a República del Salvador, en fin, por sus telas, todo eso. Entonces se mueven mucho, pero saben a dónde van. Que es muy diferente del fin de semana, que sí viene mucho a turistear. Sí. Digamos, a mí la cosa que me preocupa siempre, digamos, llegando a la ciudad, llegué hace 7 años, a mí me pareció impresionante, un poco chance, yo no me daba cuenta y ahora soy más sensible a ese tema,
pero siento que, y yo me incluyo, estoy totalmente incluido en este discurso. Creo que a veces por la diferencia de poder adquisitivo, porque sí hay de la gente que gana en moneda extranjera, y por un imprinting colonial que sigue presente, y por ejemplo sigue presente en la educación europea, digo, eso quiero que quede claro, porque siento que hay una idea siempre de ver la oportunidad. Digo, yo veo mucho lo veo mucho con mis amigos ahora. Que son clase medieros. Sí, de la idea. Y eso es muy importante. Sí, de la clase media, decir, me puedo expandir, digo, puedo hacer cosas, puedo crear cosas, que es una cosa que yo siento que es justo ver todavía Latinoamérica, ver la Ciudad de México, ver México como un territorio de conquista. Y yo, no sé, sufro mucho todavía cuando siento que hay una especie de relación de no respeto de los lugares, ¿no? Digamos que en un lugar uno ve, a lo mejor dice, ok, voy en una librería, veo que los libros están baratos en comparación a cuánto los pago en mi país, y me compro, no sé, 70 libros, que digo, entonces después para el librero es una buena cosa, sí. Pero de alguna forma yo siento que desequilibra el ecosistema, ¿no? Digamos, me parece un poco ese cuento de Traven, hablando de un pionero de la gentrificación de México, sí. En el cual me reconozco bastante, pero yo tengo un gran amor a Traven, sí. Digo que sobresale a lo mejor su valor literario, pero lo amo mucho. En Canasta de Cuentos Mexicanos hay ese cuento del estadounidense que va en el pueblo de Oaxaca y de repente ve un manufacto, no me acuerdo si era una vajilla o algo, y dice, esta vajilla está hermosa, ¿y cuánto me la vende? Y él le dice, es un mueble. Eso, ok, justo, y le dice con X pesos, ¿no? Y de repente dice, bueno, se hace todos sus cálculos, ¿no? Dice, regreso a Estados Unidos, es un mueble hermoso, y de repente pero dice, es que le estás quitando mucho la narrativa. ¿Te acuerdas que le dicen ellos, no, pues no sé, porque él se disfraza de sacerdote para comprarlo, es verdad, y le dice, en cuanto, no, eso es muchísimo, se lo está mandando un precio misérrimo, y él seguía insistiendo en que se lo rebajaran. Es el que acaba que lo vuelven leña. No, lo que digo yo es ese donde después él regresa a Estados Unidos, se calcula el negocio y dice, bueno, entonces si esta pieza de vajilla sí. Cuesta 5 pesos, yo les voy a decir que me produzca 400. Entonces regresa al pueblo después de haber vendido las 10. Ya recuerdo cuál y regresa y dice, bueno, entonces para 400 ¿cuánto me cobra? Pensando que le iba a cobrar menos. Y el señor le dice, no le voy a cobrar 5 pesos, le voy a cobrar 15 pesos. Dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Le va a producir más? ¿Va a ganar más? No, pues eso me va a ocupar más espacio de vida. Me va a obligar a hacer trabajar a mi familia. Me va a quitar de mi esquema, ya no voy a tener ni día de descanso porque tengo que trabajar, ¿no? Ya, y de alguna forma yo siento que esa mentalidad, ¿no? Del señor que va y se hace sus cálculos es muy común. Digamos, una cosa también en mi recorrido profesional que agradezco y que actualmente sí estoy colaborando con muchas, digamos, realidades en México, pero de alguna forma yo me estoy un poco aislando de la comunidad. No he frecuentado nunca mucho la comunidad francesa, francesa, italiana, europea. Digo francesa porque es la más, digamos, más relevante a nivel de europeos en México. Pero, digamos, no frecuento casi extranjeros porque percibo mucho esa mentalidad de estamos aquí y es una tierra de ocasiones, ¿no? Que en parte lo es por el espacio que hay. Hay 23 millones de personas, o cuántos haremos, no sé, en la Ciudad de México. Cualquier negocio se puede volver un negocio de éxito. Justo el centro histórico es emblemático de eso.
digo, hay aquí cerca la Friki Plaza, que para mí, digo, donde hay los productos más de nicho para adolescentes japoneses, y aquí son un gran negocio. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que al final cualquier cosa, si bien ubicada, se puede volver un negocio. Entonces yo le tengo mucho miedo a veces a esa cosa de la rentabilidad, del mecanismo de la rentabilidad. Zara tiene más, la Ciudad de México es la que más tiendas Zara tiene en el mundo. Wow. No es el país que tenga más. Pero la Ciudad de México estoy seguro, sí, es la ciudad que tiene más tiendas Zara en el mundo, por ejemplo. No, y entonces digo, justo, siento que hay una cosa ahí del, digamos, de ese mecanismo a veces, del llegar de un país, digo, porque Italia también, un país donde la herencia colonial está del colonizador, aunque Italia fue colonizado hasta 1871, y digo, como España en 1521, en cuanto se acabó la colonia, bueno, vamos a colonizar, ¿no? Cuando dejan de ser colonia ya se vuelven colonizadores, ¿no? Pero, digamos, está muy asimilada esa idea que todo lo que está afuera de tu lugar sea un territorio de conquista. Y a mí en ese sentido me impresiona mucho ver como la zona, el gran corredor, digamos, el corredor extranjero de la Ciudad de México, ¿no? Pongamos ese punto que va de Polanco, Anzures, San Miguel, Condesa, Escandón, Roma, Narvarte del Valle, digamos que... Coyoacán, si eso ya vamos, San Ángel, si vamos a ver. Pero digamos, en ese gran corredor donde, digo, desde siempre hubo presencia extranjera, pero cómo ha subido en los últimos años y cómo a razón de la pandemia, con el, digamos, el smart working, yo he visto, digamos, teletrabajo, home office, llamémoslos como queremos, sí. Pero como mucha gente ha visto México, yo tengo hasta amigos que dijeron, bueno, pero ¿por qué no me podría venir a trabajar aquí, no? Y siempre intento decir, no, pero... O sea, es un país peligroso, es mejor si te quedas en el tuyo. Sí. Pero, digamos, ha aumentado muchísimo la cantidad de extranjeros. Y eso ha denaturalizado, ha expulsado, digamos... Sé que la Ciudad de México es muy grande, pero, por ejemplo, hay enteras zonas que ya no son al alcance de los mexicanos. No por quién sabe qué, pero por el tema de moneda, digamos, o... Lo que antes era clase media, digo, la del Valle es un buen ejemplo. Las rentas, yo llegué desde los primeros lugares a la Narvarte, por ejemplo. Es el primer barrio, digamos, colonia donde viví, y digo, una renta eran 5,000, 7,000 pesos. Digo, me acuerdo porque lo pagaba de un departamento. Hoy en día son 15, 20,000. Y no es digamos, solo un tema de inflación. Digo, no se ha inflacionado tanto la moneda, sino más bien es un tema de cantidad de gente con alto alcance económico, por venir de otro tipo de sistemas monetarios, que están denaturando el lugar. Regresando un poco a la autenticidad, siento que, por ejemplo, hay muchos lugares que ya se han vuelto casi el estereotipo de sí mismos. Pienso en muchas cantinas, digo, hay cantinas que afortunadamente no, pero pienso que justo un ejemplo, ¿no? El Covadonga, que de todas formas siempre ha sido una cantina fresa, ¿eh? Sí. Digo, no le... Pero hoy la tradición tenía una tradición de ser un lugar histórico y todo. Hoy en día es, digo, sí. Literal es se escucha más inglés que español. Digo, y afortunadamente el Sellá, digo, la Faena, otros lados, mejor que no se digan, pero digamos, no se han vuelto tantos, la pero Faena sí. También. La Faena ya extranjeros, sí, ya se ha vuelto también un lugar de visita. Y también hay una cosa que siento que muchas veces pasa a los extranjeros, y yo me incluyo en el sentido que siento que cada uno tiene que hacer un autoejercicio, ¿no? Digo, descolonizar el pensamiento, demachistizar el pensamiento es un ejercicio continuo que cada quien tiene que hacer a diario, porque si no la naturaleza
digo, el sistema biológico natural de los animales es lo menos solidarios y progénero y todo lo demás. Pero siento que, por ejemplo, hay una cosa, a los extranjeros les gusta muchas veces lo mexicano, pero no los mexicanos. Entonces hay como en esta cosa de gentrificación, en esta cosa de gentrificación hay una cosa de adueñarse los espacios porque le gusta el espacio, lo que ha sido creado a nivel estético, pero no quieren las personas. Y digo, y lo que ha pasado en la Condesa en los últimos 10 años me parece bastante emblemático. Estoy intentando no ir a la Condesa, a pesar que vivo en un barrio bastante cercano, pero lo menos posible. Digo, si no hay algo necesario, digamos, o alguna cita de trabajo, no voy. Pero la última vez no había nadie, hasta los meseros en el café ya no piden en español qué quieres. Digo, bueno, se me ve extranjero, por el amor de Dios, pero digamos, esta cosa yo vine a México hace 9 años, la primera vez, no era así, ¿no? Digamos, entonces siento que está pasando un poco este fenómeno. Estoy totalmente de acuerdo, el centro de la Ciudad de México es ingentrificable. Ahí la energía mexica, digamos, sí, del Templo Mayor, bailan en el Zócalo. Sí, digo, ahí también esa cosa temática hermosa de las calles del centro es como, digo, cuando uno pasa, por ejemplo, al principio de Donceles, ¿no? Que están las tiendas de bocinas, ¿no? Antes de las librerías, donde están las bocinas. Y las cámaras fotográficas. Y las cámaras fotográficas. Yo ahí voy a desarrollar los rollos. Sí. Digamos, pero esa invasión auditiva siento que afortunadamente expulsa, digamos, naturalmente un cierto tipo de turismo, digamos, de gentrificación. Regresando a las librerías de viejo del DF, digamos, yo siento que muchas, digamos, sin hablar de quién, pero digo, justo, algunas que por ejemplo estaban en zona como la Roma, la Condesa, digo, algunas cerraron, por ejemplo, sí, y reabrieron con una otra generación de libreros, digamos, de las mismas familias, pero en conceptos totalmente ajeno a lo que era la herencia, por ejemplo, de las librerías de los papás, ¿no? Digo, hay 2 o 3 ejemplos que se pueden hacer. Sí, lo sé. Digo, y digamos, de librerías donde antes, no sé, los de la CEP, de la colección de letras mexicanas, que digamos, más o menos el precio está entre los 50 pesos, dependiendo del libro, a los 250, 300, sí, dependiendo del título y del número y todo. Que sería ya muy caro 300. 300, digo, yo arriba de los 150 normalmente no los pago, pero digamos, cada uno tiene su... Y que los encontrabas en las librerías del centro a 20 pesos. A 20 pesos. Y hoy en día, ya digamos, no los encuentras. No, y hoy en día, por ejemplo, en algunas librerías de ese corredor están entre 100, 350, 400. Sí. Digo, no, y si las lo muertas, que dices tú, en el Pedro Páramo, en lecturas mexicanas, te lo venden en 500, pero ¿por qué? Sí, no. Porque es la única edición que salió. Pero eran lecturas mexicanas. Sí, o sea, lecturas mexicanas, no letras. No, y sí, y siento que este fenómeno se ha golpeado mucho las librerías. Por eso yo siempre me pregunto, digamos, por un lado, por supuesto es obvio promocionar, digo, en mi caso sí lo hago, pero, por ejemplo, hay códigos, ¿no? Por ejemplo, decir, encontré este libro en 200 pesos, no es el caso, pero encontré este libro en 200 pesos. De alguna forma, yo no estoy dando la información sobre el lugar, sino estoy poniéndole en términos económicos de ventaja. Digo, qué ganga, me encontré un libro que pensé que costaba mucho más, lo pude encontrar mucho más barato. Eso yo siento que, por ejemplo, es una de las clásicas comunicaciones del mundo, digamos, de esa cosa neocolonial gentrificadora, que es justo la idea que se priorice el valor económico y no la idea de que encontré algo que no pude conseguir en otro lado, ¿no? ¿Qué te pareció Pollux cuando la descubriste? Bueno, me encantó, creo que es de las pocas librerías, siempre lo digo, pero es justo repetirlo ahora, es de las pocas librerías donde no se encuentran libros malos, que a mí me impresiona mucho en el sentido de que hasta en los libros que yo entiendo con una librería,
por ejemplo, odio a Márquez, ¿no? Digamos, no lo odio, pero bueno, lo considero un poco el Disneylandia de la literatura, pero entiendo que se tenga que tener, digamos, en una librería cualquiera, sí. Pero, digamos, al lado aquí siempre hay algo interesante, o no solo hay 100 años de soledad, pero, por ejemplo, acabo de ver ahí, hay el funeral de Mama Grande, que a mí me parece de las cosas que ha escrito Márquez más interesantes, digamos. Y siento que, por ejemplo, una cosa que a mí me impresiona de Pollux es la calidad de selección de libros. Yo como lector, en los sectores que a mí me gusta, aquí siempre he encontrado algo, ¿no? que resuena conmigo. Al mismo tiempo, de todas las personas que he invitado a pasar por Pollux, le pasa lo mismo, en sectores del conocimiento muy distintos. No sé, estaba viendo ciencia, hay muy buenos libros de ciencia, pero hay muy buenos libros de ocultismo también, hay muy buenos libros de literatura hispana, hay muy buenos libros en inglés, los libros en italiano que he encontrado siempre son joyitas. Ese aspecto, digamos que es una idea de una curaduría no solo hecha a mano, pero hecha con corazón, digamos, y con inteligencia. A mí me parece, en esa época de los algoritmos, de los órdenes por Amazon, de las listas de libros por Goodreads, o no me acuerdo cómo se llama, sí. Vaya totalmente en un lugar no solo de resistencia, pero de contracultura, sí. En el sentido más hermoso del término, no en el sentido que la cultura dominante es esta y nosotros vamos en otra dirección, sino más bien las exigencias de las personas son diferentes a lo que es la hegemonía cultural de los números, ¿no? Y entonces te propongo una cosa que a lo mejor no te gusta tanto, pero te va a hacer reflexionar. Y eso, por ejemplo, hay pocos lugares donde yo dejo siempre un wildcard a las personas, digamos, Pollux es una de estas, donde digo que el librero haga mi lista de libros. Es un gesto de confianza que solo puedes tener en un lugar donde hay esa curaduría, esa capacidad de leer que ustedes tienen y que tienen cada uno de ustedes de manera muy distinta, digamos. Sí. Decía la semana pasada que nunca había leído tantas mujeres como cuando llegué a México, que me parece una cosa hermosa, ¿no? Hay un fermento en la literatura femenina en Latinoamérica, pero se lo debo también a una muy buena selección que hay en Pollux de autoras. Sí. Que no todas las librerías lo tienen y esa atención nace de una pluralidad de ustedes que me parece importante. Así es, porque por ejemplo sigue habiendo las grandes desconocidas de la literatura mexicana, con Urquiza, y aunque salga en Los Detectives Salvajes, todo eso, que es esta mujer Rosario, ya no me acuerdo del apellido, es Concha Urquiza, nadie la ha leído. A Josefina Vicens, por ejemplo, El libro vacío, gran novela, muy pocos la leen. Se van todos más hacia ese nivel, por ejemplo, de Rosario Castellanos. No leen la mejor Rosario Castellanos, que es Balún Canán, que es una novela que todo mexicano debería de leer, por ejemplo. Si no leen la Rosario Castellanos, me va a odiar que lo diga un poco Raquel, pero La Sufriente, o leen a la sufriente Elena Garro, que tiene 2 muy buenos libros, pero leen esa parte, van a ella por esa parte sufridora, como leen a Silvia Plath, ¿no? Sí. O leen a Alejandra Pizarnik, pero no leen Olga Orozco, por ejemplo. Entonces es eso que... Y justo cuál es la peculiaridad de la Pollux, que yo vengo a la Pollux y cada vez descubro el vecino de casa del autor que me gusta. Ajá. Y eso para mí es muy importante, un vecino de casa en sentido metafórico, no sí, real. Sí. Pero digamos, justo hay autores que digo, Fogwill, que he descubierto a través de ustedes, el primer Vilamatas, digamos, autores que no tenía tanto en el radar y que creo que justo ese es la gran profesión cultural de tener una librería, digamos, hacer propuestas culturales, digamos, es una... no es solo un tema
muchas veces, digamos, las herramientas del contemporáneo, las redes sociales, vuelven los objetos sus medios de mercadología, ¿no? Pero el contenido todavía, hasta en esta época tan bizarra y tan sintética en el sentido de síntesis, digamos, de robótica y robotizada, siento que hasta todavía el contenido manda. Entonces, en el momento que yo encuentro un lugar donde, como me pasa mucho con los vinos, por ejemplo, me encanta tomar vino, y encontrar un lugar donde hay alguien que te pueda decir una cosa que no es lo inmediato, lo más evidente, lo que uno puede buscar a través de Google o de Goodreads o de todos esos buscadores, sino más bien es una asociación no inmediata, sino una asociación conceptual. Creo que esto es la gran virtud de la Pollux, ¿no? Y digo, aquí he comprado toneladas de libros, toneladas para mí. Y para regalar también. Para regalar, regalé muchísimos libros. Siento que, por ejemplo, no sé, el Sistema Periódico de Primo Levi, que por supuesto yo he leído en italiano, en español, es un libro que para mí es el mejor libro de Primo Levi. También para mí, sí. Y digamos, es muy raro encontrarlo en español, y la edición que compré aquí la regalé a una persona muy querida, y así, digamos, he encontrado Buzzati, he encontrado aquí, autores que, por ejemplo, no necesariamente uno encuentra de primera mano, ¿no? Digamos, vas en una librería cualquiera, una librería comercial, y lo encuentras. Siento que aquí justo hay ese espectro. Y hay un espectro, por ejemplo, sobre la parte de ensayo, que es espectacular. Yo adoro de la Pollux, que entro y quiero tener repisas enteras en mi casa. Gracias, de verdad. No, pero eso dice de un trabajo que se hace, ¿no? Pues me imagino que, bueno, en los lotes que ustedes compran y todo, no solo hay un trabajo de encontrar, digamos, no solo hay la parte mercadotécnica, ¿no? De decir, contratar, entender, ver si se pueden vender o no, pero lo que manda no es esa parte, eso es un medio para la subsistencia de cada quien. No, y además creo que te platicamos desde el principio, Pollux se formó, sigue conformada como el 80% son las bibliotecas de Bello y Mía. Wow. Realmente, por eso decimos mucho, esta es una librería de lectores para lectores. Incluso, es que sí, lo que dices tú a veces puede sonar soberbio, pero para reales lectores, ¿no? Sí, para porque además el lector real necesita el soporte físico, ¿eh? Sí, no, la lectura digital no es lectura. Sí. Y también hay una cosa que a mí me impresiona mucho, que es de las pocas librerías donde he escuchado al librero decir, no sé si lo voy a vender. Eso para mí es una gran... Una vez que vine con una amiga, Francesca, amiga italiana, que estaba de visita, no me acuerdo qué libro, que después no le vendieron porque se lo quedaron ustedes. Eso a mí me parece increíble. Es como cuando yo voy justo, lo pongo mucho porque es una gran pasión que tengo, la de los vinos. Cuando voy en una enoteca, aquí en México menos, porque bueno, es un país menos vinero por razones climáticas nada más. Se hacen buenos vinos también en México, pero cuando voy, por ejemplo, en Italia, en algunas bodegas, ¿no? Y el dueño te dice, no, esta no, la tengo aquí, pero no te la vendo, ¿no? Entonces, eso significa que no es un producto, es un significante lo que estás vendiendo, digamos, y de alguna forma es algo que tú quieres para ti. Y el hecho que sea una librería de propiedad, digamos, que de alguna forma nazca el 80% de sus libros, es una cosa. Después los libros son un vicio, lo sabemos, digamos, vendemos libros para comprar libros, me parece la cosa más... no sé, debe de haber unos alcohólicos anónimos para los bibliófilos anónimos, pero sería BA, no AA, pero... siento que después se vuelve hasta un vicio, pero es un vicio sano en el sentido que siempre es una posibilidad de conocimiento. Y yo la cosa que adoro de aquí, que todas las personas que siempre han venido conmigo en las visitas, siempre se han salido con la idea de haber encontrado un lugar único. Y eso
en el mundo de las tiendas, ¿cómo se puede decir? No sé, la idea de la reproducibilidad de las tiendas es el opuesto, digamos. Y en eso también la librería de viejo tiene una cosa que siento preciosa, que los libros que compras fueron libros comprados por alguien más. Sí. Y digo, y esa cosa que siempre te encuentras que hay una arqueología, quién sabe si de los vivos o de los muertos, pero que de repente uno se encuentra un ticket del metro, un ticket de compra en una tienda por 7 pesos una torta. Y yo digo, wow. Sí. ¿En qué época pasó? Digo, no sé. No, nos hemos encontrado boletos de tranvía de 2 centavos, por ejemplo. Wow. Y una carta para entrar a un penitenciario. La cosa más increíble que me he encontrado en un libro que compré aquí es un boletito para entrar al penitenciario Oriente. No sé si... Es que te dan... Sí, te lo dan para te dan para no antecedentes penales, acabo de descubrirlo, entonces no es nada, yo al principio lo vi como algo de wow, ese libro se fue a la cárcel, no tanto, nada más probablemente fue una persona que fue nada más a retirar un permiso, pero... O iba a visitar a alguien. Y tenía un libro en el mientras que estaba esperando. Sí. Y eso a mí me parece hermoso de comprar libros viejos. Además que los libros, excepto pocas editoriales, siento que los libros justo aquí estamos al lado de los breviarios del Fondo de Cultura Económica. Estábamos hablando de ellos, sí. Uno toma el breviario nuevo, el viejo. Sí, exactamente. Es como los coches, ¿no? Digo, a mí no me gustan los coches, pero uno ve un coche de los 60 y dice, qué hermosura. Sí. ¿Qué les pasó, señores del Fondo de Cultura Económica? Digo, esto yo me lo compraría solo por la portada, por el objeto, y esto solo si es necesario por algo, me lo compro. Digo, y eso siento que es algo hermoso de las librerías de viejo, que todavía uno encuentra objetos que tenían valor como objetos también. Digo, que en su... Y que había un oficio. Un oficio, ¿no? En su hechura. En una profesión. Sí. Hasta en las páginas, en la tipografía, en la composición, todo, exacto, sí. Y siento que eso es hermoso, ¿no? De las librerías de viejo. Y la Ciudad de México, no sé si todavía sea así, pero es un mito que me encanta siempre contar, que en esta zona, el centro de la Ciudad de México tiene más librerías que cualquier otra ciudad del mundo. Así dicen, pero no sé qué están calculando. No. Eso dice como esa guía del centro histórico que se llama... Están muy errados, porque eso sí no es cierto. Desgraciadamente hay muy pocas librerías. Casi todas sí están en la Ciudad de México, pero hay muy pocas librerías en el país. Muy pocas. Sí. Y lo cual es una desgracia, lo digo en serio, porque sí es un poco un negocio que va a la baja, ¿no? Ves estas grandes librerías, pero tal vez hay que decirlo, exceptuando al Péndulo, las dos más conocidas, se han vuelto, eso es algo que me gustaría que me dijeras, que de repente ese duopolio de Planeta con Random House las han tomado y son meramente un exhibidor de sus sí. Ya no encuentras las grandes cosas o por decirte algo, así como tú hablas de Adelphi, existe una editorial que se llama Pretextos en España. Ya no encuentras pretextos en Gandhi o en el sótano. Ya no encuentras esa... que todavía era de que había un librero detrás de quien elegía el material, ¿no? Sí. Ahora se ha vuelto mera y exclusivamente se han vuelto ahora sí los aparadores de las dos grandes oligarcas, por decirlo, del libro en México. En México, sí. Un poco entra por ahí la Rus con Anagrama y tal, pero que es Océano, pero poco más. Han ido desapareciendo lo que tenían esas librerías, de que de repente encontrabas
pretextos, o Atalanta, o Sí, de alguna pequeña Hiperión. Sí, sí. Y justo, siento que el péndulo en ese sentido resiste, pero más como espacio, yo siento que es más tiene más la parte restaurante, bar, digamos, que la... Y hay una cosa que me impresiona a mí de todo, sobre todo viniendo del cine, de la exhibición cinematográfica, que es la única cosa que estoy legitimado un poquito a contar, digamos, en el sentido que sí es mi profesión, pero, digamos, en un duopolio que ahí existe también en los exhibidores en México, a mí la cosa que me impresiona es que en todo el mundo, poco a poco, hay mucha resistencia y hay todavía una contracultura, que este fenómeno también de las librerías chiquitas como de los cines chiquitos están aumentando, por absurdo están abriendo más salas independientes más chicas en conceptos más específicos. Pero la cosa que yo odio más de estas grandes cadenas es que de repente una librería en México es igual a una librería en Dubái, es igual a una librería en Shanghái y es igual a una librería en Milán. Que todo esa cosa de no lugares, ¿no? Para usar, ¿no? ¿Quién era? Era el término de no lugares, Auger, no. Bueno, pero sí, era Marc Auger, no me acuerdo. Pero creo el no espacio, sí, es más. No espacio, digamos, de ese lugar como el aeropuerto, digamos, no espacio en español, ok. De ese lugar, las librerías se han vuelto, a mí me impresiona la librería cadena que uno entra y es un espacio anónimo. Entonces, donde de repente el mismo lugar no tiene ninguna identidad en comparación al lugar de al lado. Y en esta molización, ¿no? del mundo de la cultura, a mí me parece que el mundo cultural, digamos, se ha olvidado que justo la experiencia artística en general, que sea leer un libro, que sea ver una película, que sea ir a teatro, no tiene absolutamente nada que ver con el comprar en una tienda como Zara. Y entonces siento que lugares justo como este, que son lugares donde hay una elección personal, donde me gusta o no me gusta, yo estoy encontrando a alguien y no es un encuentro virtual. A pesar que el virtual sirvió, en ese sentido no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que es una herramienta. No, en el momento que se vuelve el contenido es un problema, pero en el momento que es una herramienta de venta, bueno, engancharon un nuevo, con Instagram engancharon un nuevo comprador, seguro, pero eso es la herramienta. Después uno se vuelve más que un comprador, no eres nada más tu alcance económico, sino también eres una relación dialéctica. Hablamos de un libro y chance la vez siguiente me lo encuentro, digamos. Me encuentro un Wilcock cada vez que vengo. Y porque además siempre pensamos mucho en los clientes, de veras, entonces decimos, mira, un Wilcock. O sea, no, yo ya tengo mi sección en el librero Wilcock, traducciones de Wilcock que compro. Y siento que eso es esa dimensión humana que un poco se está perdiendo en ese... Y siento que la situación de México es, bueno, en general no hay una ley de conflicto de interés, entonces de alguna forma, digamos, el capitalismo es a un nivel muy agresivo aquí en México. Entonces en el tema de las librerías pasó lo mismo que en el tema del cine, digamos. Si queremos ir al cine, excepto la Cineteca, que es un poco el fondo de cultura económica para el cine, entre comillas. Están todavía, ya no hay tanto cineclub. No, bueno, aquí hay la Casa del Cine, aquí cerca de República de Uruguay, hay lugares de resistencia. Están las salas de la UNAM. Sí, la Filmoteca, está Cinemanía en el sur, el Cine Tonalá en la Roma. En la Roma Norte, sí. Sí, no, y hay también pequeñas realidades que se están generando, pero hay una, se llama... El IPN tiene un par de salas. No, pero hay una federación que ahora no me acuerdo el nombre, Cedecine, que es la Federación de Salas Alternas, que justo nace como resistencia. Pero siento que una parte importante de esto es que los lugares así son los lugares más preciosos también para la identidad de una ciudad. Porque si no, digamos, una cosa que está pasando mucho a la Roma es que la Roma ya no es la Roma. Digamos, ya
Ya la no hay Roma es un barrio hipster. hipster, pero digamos... ¿Qué dices tú? ¿Qué es eso? O sea, en México no hay hipsters, o sea... No, pero justo se generó esa clientela extranjera Sí. y ahora, digamos, ya no existe el taco normal, digo, en el sentido Sí, sí. que ya no tengo un lugar donde uno dice, me voy a comer la torta o me voy a comer un taco, digamos. Ya todo es Un el taco taco hipster. de ribeye con el Ujú. maíz de no Sí, se el sabe taco quién, vegano. vegano y no se sabe qué, digamos, ya se ha vuelto todo este mundo. Que yo no creo, digamos, que sea negativo en sí. El tema es que todo es un ecosistema. Las cosas funcionan si es un ecosistema, Ujú. no si es como la planta que de repente le cambias de lugar y se vuelve infestante. Entonces Ajá. siento que, por ejemplo, leyendo, no sé, las batallas en el desierto, ¿no? Sí. Digamos, esa Roma, o leyendo Los Detectives Salvajes, No, digamos, o la Roma de Cuarón. de Cuarón, ya, Sí. no, ya no existe, ya no hay. Sí. Y a mí me impresiona mucho porque de alguna forma había muchos lugares. Y no he llegado a México hace 20.000 años, digamos. Me he mudado hasta 6, casi 7 y he llegado la primera vez hace 9. Y hay muchos lugares históricos que cerraron. O que se dieron esa nueva pintada con la tipografía en helvética, con, digamos, Sí, con, sí, sí. con, No, con o- todo... Con o todo alguna tipografía que sí que vaya más ad hoc con la modernidad. con la sí. modernidad y me impresionó mucho porque justo fue una pérdida de identidad de un barrio Sí. que digamos literariamente, totalmente. históricamente, cinematográficamente Sí, es sí, uno sí. de los barrios emblemáticos de la Ciudad de México. Afortunadamente el centro serán la buena cantidad de sacrificios que se hicieron aquí. No, digo, lo están intentando con Luis Moya, pero no le está saliendo Sí, exactamente. tan bien, sí. digamos, no. Sí. O con Independencia, bueno, cuando construyeron estas torres ahí Sí, enfrente de la Alameda. Pero ese es precisamente lo que te iba a decir. ¿Qué te parece el centro? Digo, tú vienes de Italia, que también tiene yo sus adoro. grandes, pero grandes expresiones estéticas, artísticas, arquitectónicas. Pero el centro de la Ciudad de México es algo muy peculiar. Digo, a mí la cosa que me gusta del centro es que justo en un mecanismo donde todos los centros de las grandes capitales mundiales se han vuelto iguales, digamos, vas en el centro de Roma y está la tienda de Zara, de Pull&Bear, de H&M, que digamos están en edificios históricos y ya se los restauraron y todo, pero se han musealizado. El centro de la Ciudad de México es hermoso porque es vivo, digo, no sé, hasta en sus lugares, no sé, el Marrakech, la Perla, digamos, Sí. sus antros mantienen su identidad muy, muy específica y, digamos, esa especie de capitalismo globalizante, ¿no? Que nos vuelve un poco todas las ciudades iguales. Siento que no hay, el centro histórico todavía es un lugar donde la gente vive, la gente come, la gente trabaja, como justamente decías, y donde sobre todo el centro de la Ciudad de México puede ser solo en la Ciudad de México. Mientras si yo tomo una foto, a veces hasta de ciudades con mucha identidad histórica, pero de un centro histórico de Roma, yo acabo de estar en ese viaje italiano, y digamos, de repente te das cuenta que ya hay el McDonald's, aquí no hay. No sé si hay un McDonald's en el centro de la Ciudad de México, sí, pero no está No es así algo que sobresalga. que sobresalga. No No, haya colas para ir, sí. no hay, digamos, si Sí, hay pero 10 sí hay colas para los tacos. Ahí Sí, tienes razón. sí hay, digo, los cucuyos, digo, Sí. si uno llega ahora a pico, no, Sí, te esperas un buen, y digamos, Tlaquepaque. Tlaquepaque, Ujú. digo, Sí, justo todos esos. sí. Y digo, las mismos, no sé, pienso las mismas cantinas, no sé, el Gallo de Oro, que quién sabe si realmente fue la primera cantina del centro, pero mantiene su especificidad.
Y no sigue es que siendo sea ese estilito de cantina. de sí. cantina, digamos, donde Sí, sí. Se quedó con unos muebles de los años 50, así, y con eso. y con eso, y los totopos son triple fritos, que ya al tercer Sí, totopo ya uno... es mala, para comer es mala. No, sí. no, pero digamos, Sí, no, es cierto. es malo que es bueno, digamos, es un malo auténtico, digamos, esa cosa a mí Original. original. Tiene la cuota mexicana de es mala, pero sírvenme el trago barato. Entonces, Sí, y tiene como todavía esa cosa del, por ejemplo, digo, hay miles de lugares así, pero pienso, por ejemplo, una colonia que yo quiero mucho, que es la Doctores. Ajá. Por ejemplo, la Doctores ha resistido mucho a la gentrificación y la han intentado gentrificar muchas veces, pero no sé. Y todavía ahorita la vuelven a... sí. Digo, hay flujos, pero no sé, pusieron ese lugar muy hipster, también culto y todo, que era Galera, creo que quebró, porque al final, digamos, también, digamos, hay una forma de resistencia activa y pasiva de la zona. Sí. Y digo, el Sella, que es una de las cantinas, según yo, muy emblemáticas de la Doctores, sigue con sus clientes, sigue con sus chamorros. Sí. Uno sigue yendo a varias cantinas de la Doctores y de la Obrera. Sí. Que siguen siendo las tradicionales. Y lo que dices tú, y siguen siendo las tradicionales ahí sí, con buena comida. Sí, con muy buena... Y siento que hay y eso es increíble. El centro de la Ciudad de México es un lugar donde, por ejemplo, yo haciendo esta vida de extranjero, chance hipster yo también, seguramente, digo, no, me auto... Pero si uno vive en México realmente siente la necesidad una vez a la semana de... Tienes que ir porque necesitas algo. Y esa necesidad del centro es una de las cosas que lo vuelven más maravilloso, digamos, que después, digo, y sabes que ese día vas a dedicar todo tu día, no puedes ir al súper o hacer algo de trabajo e ir al centro, digamos, el centro va a ocupar todo tu día, digo, uno lo puede intentar no hacer como estoy haciendo yo hoy, pero al final acabas haciendo algo. Digo, la otra vez, al final, bueno, había mucho tráfico, entonces me hice bajar, me tomé un mezcalito al Bósforo, hablando de lugares de gentrificar. Bueno, pero el Bósforo tiene su... Te maltratan tanto los meseros, las meseras, en realidad, que mantiene esa... Ha empujado afuera a los extranjeros, digo, ha tenido sus cosas, pero bueno, siento que justo al final acabé pasando la noche en el centro. El centro tiene esta magia que después te quedas aquí, o no sé. El viernes pasado fui con unas amigas que vinieron de visita, italianas, hicimos un tour y ellas me dijeron, no, entonces vamos a hacer así, en la mañana vemos el Templo Mayor Bellas Artes, después vamos al Museo de Antropología. Y le dije, eso no va a pasar ni de broma. Además de decir, ok, queremos visitar todo como muy rápido, nada más el moverse, digamos, de Templo Mayor a Bellas Artes, digamos, pasan cosas. Y siento que también te quita energía, digo, el centro tiene esta cosa que acabas agotado, digamos. Yo sobre todo, digamos, lo adoro y lo sufro al mismo tiempo, digamos, porque justo uno pasa enfrente de las tiendas de bocinas o las tiendas de luces y acabas con una síndrome de Stendhal dramática, pero anti-Stendhal, digamos, hay sobreestimulación de cualquier cosa, luces, y por ejemplo, hay una tienda hermosa. No, y vas por Madero y la cantidad de gente que va sobre Madero es impresionante, eso también te agota, o sea. Sí. De a mí, pero sí tienes su síndrome Stendhal, que tienes toda la razón. Yo trabajo desde hace mucho tiempo aquí porque estaba antes por la SEP, todo eso. Pero la cantidad de belleza arquitectónica que tiene escondida desde el siglo XVI hasta el XX, XXI algunos, que dices, digo, del siglo V. No, digo, esa cosa de... Antes de Cristo. Sí, esa cosa de las terrazas
digo, arriba del Templo Mayor, sé que suena una declaración muy de turistas, pero, digamos, uno ve el Templo Mayor y dice, ¿qué es? Si vas al que está arriba de Porrúa, ves el Zompantle. Sí, ves el... ¿Qué es eso? Una cosa impresionante y toda la gente la ve así como... No, y siento que esto pasa mucho. Hay la cosa hermosa del centro de la Ciudad de México que tiene todas las energías juntas. Sí. Digo, hay lo hermoso y hay lo horrible. Sí. Hay lo placentero a nivel gastronómico, sí. Y hay los olores más mefíticos, sí. Y mefistofélicos que se puedan generar, sí. Y está uno al lado del otro, que de repente te estás comiendo el mejor suadero de la Ciudad de México y estás en un éxtasis de tus papilas, sí. Pero pasa el camioncito de la basura y te inunda con algo tremendo. Lo acabas de comer en algún mercado y sales a la calle y lo que dices tú, está el basurero del mercado ahí que te... Sí. Y todo es al mismo tiempo, sí. Y eso es un único maravilloso, digamos, yo de chiste, sino en mi humorismo negro, digo, entiendo por qué si sentía la necesidad de sacrificar a una persona cada día, porque la energía de ese centro está muy fuerte, digo, hay una cosa, digo, ahí yo soy materialista y todo lo que queramos, pero digamos, hay una energía y se ven pasar tantas cosas. Uno aquí ve el diputado más millonario y la persona más pobre de la calle, sí. Al mismo tiempo. Es una zona de una tolerancia increíble. Yo pienso, digamos, sobre todo cómo la comunidad LGBT más ha cambiado, digamos, se ha empoderado de algunas zonas del centro y le has vuelto zonas no solo de tolerancia, pero donde al revés, ahí pasan muchísimas cosas. Digo, ha estado la semana pasada, había una fiesta de un festival cinematográfico y justo fue en uno de estos lugares, de estos antros. En la República de Cuba. Exactamente. Y digo, y ahí está una de las impresoras más chiquitas, el hijo del Aguizote. Digamos que es una impresora histórica y siguen haciendo fanzine con láser print, con risograph y que, digo, esas cosas no existen en ningún lado del mundo, digo, yo lo digo con todo el amor y, digamos, hay una tienda, a mí me arreglaron una Olivetti letra 23, mi Olivetti que me traje de Italia tenía un problema, estaba desesperado, no iba a funcionar nunca más. ¿Quién tiene repuestos de esas máquinas? Aquí creo que es justo también República de Cuba, hay una tiendita de un señor y me arregló y tenía los repuestos para una Olivetti itálica, entonces con las letras en diagonal, en diagonal, que digo, para mí era una pieza en sí, digo, no tiene valor económico, nadie se compra las máquinas para escribir, pero tenía un valor, digamos, de cariño enorme, y el hecho que aquí haya un lugar que se dedique a eso, a mí me parece maravilloso, sí. Digo, no hay palabras, y es un amor al objeto que tiene el centro histórico de la ciudad. El centro histórico es coleccionista, sí. Por eso las tiendas son temáticas, no ya es solo lámparas, solo piezas de... Pero es que el mexicano es coleccionista, súbete un taxi. Y banderas y el escudo de la América y la foto del hijo y la santo niño el santo niño de Atocha, en mi casa eran venerados el santo niño de Atocha. No, pero yo no sabía de la existencia. Lo digo de broma, porque hasta yo digo santo niño de Atocha, porque mi abuela y mis tías abuelas de santo niño de Atocha. Y no sé, los santos cuatitos que yo no sabía ni que existían, que son típicos de Michoacán, que son, digamos, Jesús y San Juan Bautista de niños. Entonces los llaman los santos cuatitos o los niños cuatitos, una cosa así. En el centro, aquí en y la los calle visto de los Jesús taxistas. María, Eso. De Jesús María y Moneda está a la esquina donde ves a la Santa Muerte con el San Judas Tadeo.
Wow. ¿Nunca has estado ahí? Sí, siento que sí, digo, he visto, Es pero no famosísima había porque- visto los dos juntos. No, ahí están, uno contra otro, digamos, está la Santa Muerte y está el San Judas. Los dos máximos representantes de de la religiosidad moderna mexicana. ¿No? Sí, sí, sí. No, y a mí eso, por ejemplo, San Judas Tadeo a mí me impresiona, digamos. Yo San Judas Tadeo, digo, sabía que existía, bueno, crecí católico, pero digamos, de alguna forma, digo, por educación familiar, Uh-huh. pero digamos, no es como de los santos que han hecho algo, digamos, en la historia del Evangelio, creo que en ningún momento hace algo de específico San Judas Tadeo, pero es el patrón de las... Tiene un par de cartas, pero Sí, pero digamos, no es, digamos... pero no es el patrono de los milagros imposibles. Imposibles, de las causas perdidas, Uh-huh. se dice en italiano, no sé si Y se... de los ladrones. Sí, ella se volvió por... Y de las prostitutas. Y es interesante esa cosa porque aquí es súper venerado. Y a mí esa Pero también... por ambas cosas, ¿eh? Por ser el santo de los milagros imposibles y a la vez por ser el de los ladrones también. No, y eso es hermoso, ¿no? Digamos, que haya una religión paralela Bueno, adentro la de la Guadalupe no sé si haya sido realmente un día el 12 de diciembre. Digo, a el la 12, basílica. no, como soy medio agorafóbico, Ajá. digamos, No, en ese lugar, el 12 de diciembre, lo que menos te va a pasar es agorafobia, y te va a pasar claustrofobia. Sí, de verdad que no hay... No, hay tanta gente, pero es impresionante. Digo, he ido varias veces a la basílica, porque Ajá. digamos... Pero ahí sí ves ahora sí, ¿cómo se llama? Las peregrinaciones de la gente que va con ramas de rosal en la espalda, Sí, deshaciendo, o sea, ese tipo de religión tan masoquista, por decirte, gente con nopales en las rodillas. En las rodillas, eso sí lo No, he visto, digamos, no porque en le temporada... cumplió un milagro, ¿no? Sí, no en temporada alta, digamos, no Uh-huh. en diciembre, pero lo he visto, por ejemplo, llegar. Y eso a mí me impresionó mucho. Y hay una cosa interesante, por ejemplo, en ese sentido. Siento que hay justo, digamos, el catolicismo mexicano, como todos los catolicismos, ¿no? Es una... No, pero el hay mexicano como conjugaciones paralelas, ¿no? Digamos, yo estoy acostumbrado... decía, a pesar de que sí tiene un sesgo racista Vasco de Quiroga, digo Bartolomé de las Casas, decía, ellos sí lo entendieron. Nosotros seguimos siendo los bárbaros. El indígena sí lo entendió. El mensaje sí lo entendió. Y también digo, hay una cosa que... Y tal vez por eso, que a lo mejor a ellos les impresionaba, pero ese sentido del sacrificio, sacrificio físico. No, el sangre, Dios, sangre y carne de Cristo, de todo eso. Digo, pero el sacrificio físico fue lo que tal vez se apropió tan fácilmente para el indígena, ¿no? Sí, y también digamos... Y a la vez el perdón, ¿eh? Bueno, sí, porque el sacrificio europeo ya no entiende eso. El mexicano sí. Sí, y puede ser el peor narco y puede ser el asesino más grande del mundo, pero ese continuo arrepentimiento sí. que tienen, e ir con sus santos, e ir con su sacerdote, es muy particular. Porque además, hasta en los mismos pueblos dicen, ese es un narco. O sea, el pecador, pecadores. Que es muy interesante. Y ahora que lo dices, estaba reflexionando sobre una cosa que me dijo un gran amigo, Abraham Castillo, que es programador, fue programador por muchos años de un festival de cine de terror de gran éxito en México, y ahora está trabajando como yo de programador, pero para otras cosas. Y él me decía, no me acuerdo cuál era el autor al cual se refería, pero decía, bueno, con después de la conquista, el nivel de muerte por las pandemias, Uh-huh. digamos, si pensamos a cuánta gente murió en la historia de la humanidad, nunca estuvimos tan a contacto
con la muerte, como lo han vivido los pueblos originarios de México después de la conquista. Sí. Digo, mucho más que en relación al sacrificio, ¿no? Que entonces hay como una relación mucho más cercana con este elemento de la trascendencia, digamos, esa cosa de la renovación, ¿no? De la muerte, como en los tarots, ¿no? Siempre es la idea de un nuevo inicio, ¿no? Es una carta... Bueno, de un cambio profundo. Sí, de un cambio, digamos, radical, pero no es necesariamente una carta negativa, ¿no? Exactamente. Y digamos, y esa cosa, digamos, que a mí me impresiona siempre, no sé, lo repito cada vez, pero que en español se dice estar muerto en lugar que ser muerto, a mí me vuela la cabeza, porque digamos... la idea que sea una cosa transitoria digamos, es muy arraigada, por ejemplo, en la cultura mexicana. Y la otra cosa que a mí me impresiona es que las iglesias afuera son hermosas y adentro parecen siempre un túnel de terror en México. Digo, no son todas. Muy lóbregas, sí, son muy todas. Digo, yo sí pienso lóbregas. Justo la clásica iglesia italiana donde Jesús parece salirse de la clase de CrossFit, ¿no? Son todos guapos y todos muy bellos. No, y todo. y aquí no. No, y pelo de verdad, y sangre, y látigos, y sí hay muchos, sí sufrió. Muy sangrantes. Sí sufrió, muy aquí sí sufrió, no. Sí. Y digamos, es una expresión donde justo la dinámica del sufrimiento, digo, en ese sentido, la misma, ¿no? La misma Guadalupe, digamos, es una digo, en su configuración hay una idea de el trascender esa esfera de la carne, ¿no? En ese sentido, me impresiona siempre que toda la parte siempre dedicada en cualquier iglesia en México a la Virgen, de alguna forma siempre es algo de trascendente, súper limpio, súper pacificador. Y después te pasas a la otra parte, santos y Jesús, y es como... Depende qué santo, pero sí. Todos los mártires sí los martirizaron. Son terribles. Sí. No es que es simbólico, sí se ve el pedacito de sangre, de carne, digamos. Sí. Hay hay unos San Sebastianes aquí que olvídate. Sí. No, sí, justo, sí, uno no sé. Yo pienso en la iconografía clásica, ¿no? El San Sebastián del Caravaggio o Bramante, ¿no? Que ya parece querer una flechita no, pero más. Caravaggio, que es tan, también de sangre, terrible, que Caravaggio aquí a veces es... es entry level, ¿no? Es gore X, no sí. es triple X. No, sí. Tenemos que... y nada, digamos, Pues te agradecemos muchísimo porque además regresaste. No. Quedó así pendiente. Y tengo que poner las cosas. Te íbamos a pedir el favor de que si pones 4 recomendaciones, pero ahorita no, déjanos despedirnos. Ok, pensé que era parte de la despedida, no, perdón. Ahí te vamos a más bien hacerlo con fotografía. Ok. Te agradecemos mucho, antes que nada la amistad, de veras, te agradecemos para mí, mucho. Se volvieron una familia en la Ciudad de México, para la experiencia del exilio, de alguna forma del exilio entre comillas, pero del vivir lejos, encontrar espacios que realmente sean espacios cálidos, donde hay un contacto humano, es la cosa más difícil de encontrar. Eso es cierto. Y me he tardado 7 años a encontrar la Pollux, entonces estoy muy contento eso es cierto. por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a